Bendiciones, mis amados, de vuelta aquí con ustedes. Estamos hablando de por qué no me va bien, y cuando nos cuestionamos de esta manera tenemos que mirar dentro de nosotros si nosotros hemos sido los causantes de lo que está pasando hoy, porque la mayoría de las veces, o la mayoría no, siempre va a ser que la decisión que tú tomes hoy te puede afectar mañana, pasado mañana y el resto de toda tu vida. La decisión que puedes tomar hoy puede costarte bienes materiales, te puede costar bienes económicos, de dinero, te puede costar amistades, te puede costar el hogar, te puede costar la pérdida de un hijo, de un buen empleado. Entonces, esos son los motivos por los cuales no nos van bien. Cuando nosotros nos dejamos cargar de peso, porque cuando una persona toma una decisión es porque está viviendo en ese instante unas cantidades de circunstancias que lo están afectando, y esos pensamientos que generan esas circunstancias le comienzan a colocar peso, y más cuando uno comienza a estar pensando cómo resolver aquellos problemas que están llegando hacia uno, y muchas veces buscando la solución perjudicando a otros, o saliendo lo menos perjudicado posible, o buscando las vías de escape más rápidas. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a estas cosas, porque en la vez pasada estábamos hablando de las personas que nos colocan peso, como por no saber decir sí, por no saber decir no, en los momentos apropiados, pues nosotros comenzamos a tener el peso de las responsabilidades de otras personas. Igualmente, cuando nosotros comenzamos a escuchar o somos los promotores a través de llamadas o conversaciones o visitas de la vida de las personas, y ellos con su cantidad de problemas o de inquietudes o de cosas que tratan de hacer, pero tratan de hacer mal, no dirigidas por los principios del Señor, comienzan a cargarnos y a cargarnos sin darnos cuenta de las cosas que ellos están viviendo. Y aunque nosotros queremos movernos en los principios del Señor y les hablamos a estas personas de qué es lo que Dios dice respecto a las circunstancias, aunque no vemos cambios, queremos seguir insistiendo en los cambios para que esas personas los hagan. Cuando llegamos a ese punto, nosotros empezamos a cargar los problemas de esas personas y a pensar de día y de noche cómo vamos a resolver eso. Y entonces, cuando nosotros estamos en esa situación, es cuando nos vamos cargando de peso. Cuando usted se carga de peso, el pecado lo comienza a codiciar, lo comienza a desear. Porque muchas veces, para tomar una decisión favorable a nombre tuyo o a nombre de otra persona, te tienes que enlazar al pecado. Y la mayoría de ellos empieza por las mismas palabras que nosotros generamos. Entonces nos cargamos de un peso que no era nuestra vida, que era la vida de otras personas, pero nos comenzamos a involucrar tanto en el problema de ellos que lo hacemos problema nuestro. Y ahí comienzan a nacer las raíces de amargura, cuando somos contaminados por los problemas de otras personas. Y no solamente eso, nos contaminan a nosotros mismos y comenzamos a influenciar en nuestra pareja, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras decisiones. Por eso tú encuentras que una persona que está cargada y comienza a entrar en el pecado de la raíz de amargura, comienza a contaminar a mucha gente, y de repente en una congregación tú puedes notar cuando de un momento una persona con la que tuvo un problema se arrastró una cantidad de otras personas. Igualmente sucede en la vida familiar, y es porque nos cargamos, nos dejamos cargar de cosas. Entonces, una de las cosas para que nos vaya bien parte del primer principio básico: seamos hombres y mujeres de Dios. Si por tiempo hemos hecho las cosas malas, hemos actuado con mentira, hemos actuado con injusticia, hemos actuado erróneamente, hemos actuado juzgando, pues lo hemos hecho mal. Tenemos que reconocer primero nosotros que estamos en pecado. Recuerda que estuvimos viendo que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, pero que también nos enseña, ¿cierto?, que hubo un juicio,
Y que en ese juicio Jesucristo se paró y dijo, yo pago por la vida de esa persona. Esa persona eres tú y esa persona soy yo. De justicia, porque cuando él fue aceptado por el Padre, el sacrificio de él, ya el enemigo que usaba el pecado para dominarnos no tiene dominio sobre nosotros. Así tengamos que pagar la responsabilidad de nuestros hechos pasados, ya él no tiene dominio. ¿Eso qué indica, profeta? Bueno, eso indica un nuevo empezar. Eso indica una vida a caminar sin peso. Porque tenemos que aprenderle a hacer frente a las cosas a las cuales nosotros fuimos los causantes. Hay que pagar económicamente, con bienes, con amistades, con humillación, con vergüenza, con decir mentí, lo hice mal, no debía haberlo dicho, lo dije, pero hay que quitarse todo peso, porque esos pesos son los que nos envuelven fácilmente en el pecado. Mira lo que estábamos leyendo en Hebreos capítulo 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos, y se refiere al capítulo 11 a todos los hombres de fe que murieron esperando en que Jesús iba a venir y los iba a salvar del pecado, en el cual ellos habían creído que, creyendo en Dios, Jesús, su Hijo, el Redentor, iba a pagar el precio. Y entonces dice que toda esta gente son testigos delante de nosotros en todo momento. Entonces dice, despojémonos también de todo peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí estamos. ¿Por qué razón? Comenzando que para poder correr, si tú miras a un atleta en una pista donde tiene que desarrollar todo su potencial de lo que ha aprendido por tiempo, tratan de correr lo más rápido posible y tratan de correr lo más ligero posible. Y cada día están mejorando sus vestidos para que sean lo más ligero posible, lo más dinámicos. Porque entre más peso, más difícil correr. Pero las carreras no solamente se corren por correr. Hay que tener preparación, hay que tener constancia, perseverancia, resistencia y confiar plenamente en que te estás preparando no para llegar segundo ni para llegar de último. Te estás preparando para ganar. Ahora, la carrera de nuestra vida la tenemos que ganar. La competencia no es con los demás, la competencia es con nosotros mismos. Nosotros competimos con nosotros mismos. Por eso el Espíritu a través de Pablo decía que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Lo que pensamos, lo que oímos, lo que vemos y lo que hablamos, porque después lo vamos a hacer. Muchas veces tenemos que hacer cosas contrarias a las que estamos pensando por poder sostener o aguantar algo que dijimos y lo dijimos mal o lo expresamos mal. O sea, colocarnos el peso encima es comenzar a atarnos al pecado. Luego la mejor manera es quitarse todo peso. Quitarse todo peso implica que tú vas a reconocer todo lo que has hecho malo hasta hoy. Lo vas a reconocer y te lo vas a quitar de encima. Porque de la única manera que la palabra trabaja y produce una fe activa, potencial, que tenga resultados, es que ella esté libre en el camino para poder hacer. Porque los obstáculos que te van a sacar son los que te meten duda, son los que te meten terror. Cuando aquí adentro de ti te está ladrando una cantidad de gente que te quiere hacer daño, o una cantidad de gente que te está amenazando, o una cantidad de gente que está usurpando tus pensamientos y colocando las cosas que no deben de estar en ese instante. Correr libre es correr sin ningún peso, sabiendo que nos vamos a arrepentir, que si hay un problema lo vamos a enfrentar y lo vamos a resolver. Si tenemos que humillarnos, nos vamos a humillar. Si nos tenemos que avergonzar, nos vamos a avergonzar. Pero un solo hecho, vamos a acabar, vamos a parar esa carrera. No vamos a correr más de la forma equivocada. Vamos a hacerlo de la manera en que vamos a enfrentar el problema y le vamos a decir al problema, aquí estamos.
Yo lo dije mal, ok, lo reconozco que lo dije mal, me voy a arrepentir, no lo voy a volver a hacer más. Ahora, le causé daño a una persona, voy a la persona y le pido daño. Ahora, no solo le causé daño económico. Bueno, vamos a resolver el problema económico, pero que no tengo, bueno, yo quiero resolver el problema económico, no tengo cómo pagártelo, pero tienes que darme un chance de que yo te lo pague. Va a venir la presión, si es una pelea legal, en donde van a querer presionarte al máximo, pero tú tienes que pararte enfrente del problema y decir, yo lo quiero hacer, lo quiero pagar, no tengo ahora cómo, tienen que darme la oportunidad de hacerlo, y cuando tengas que negociar, tú negocia con lo que tengas en la mano. Dile, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo puedo hacer. O sea, todos los problemas se resuelven en el momento en que los enfrentamos. Recuerda que Dios siempre va a bendecir es las manos que trabajan. Y las manos que trabajan son las manos que están pensando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el pecado, por más que te codicie y te aceche, no te puede atrapar. Porque ahora Cristo que vive en ti te ha liberado del pecado para que Él no tenga control de ti. Entonces tú vas a estar enfrente de la vida parado sin peso, porque tú vas a decir, ¿esto le agradará al Señor que yo lo haga? No, no. Si no es del Señor, va a ser peso. ¿Le encantará al Señor que yo hable tal cosa? Oh, no. Si eso no es de Dios, eso es peso. ¿Le encantará al Señor que yo juzgue a tal persona? Oh, si yo hago eso, eso no le agrada a Dios, eso es peso. Entonces, cada vez que tú estés mirando las cosas que vienen a ti, que no son de una buena actitud en la conducta y en la moral, es porque tus pensamientos no son conforme a la voluntad de Dios y no van a ser basados en base a la palabra de Dios, sino a las angustias y a las aflicciones que hay en el mundo. Porque el hombre y la mujer se cargan de peso porque se deja alcanzar por las aflicciones del mundo. Y cuando éstas te alcanzan, no somos capaces de decir no y no somos capaces de decir sí. Le estamos llamando a algo para aparentar sí o decir no para aparentar cuando realmente sabemos que estamos mal. Cuando el hombre y la mujer de Dios entienda que todo lo que no venga de Dios viene del enemigo, va a andar sin peso, porque el peso que él va a tener en él va a ser el del Señor Jesucristo. Porque un yugo lo que hace en una res es forzarla a ir en una dirección. Cuando tú tienes el yugo del pecado sobre ti, pues el yugo del pecado te hace ir a pecado, a pecado, a pecado, a pecado, a pecado. Aflicción, dolor, angustia y muerte. Enfermedad, tribulación, pobreza. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él sabe hacer. Pero una vez que te quitas ese yugo y estableces que tú quieres llevar el yugo de Dios es fe. Por eso dice que es ligero, que es suave, que es rápido. Porque ya todas las ansiedades y todas las cargas las vamos a tener, pero Él nos las va a ayudar a llevar. Serán echadas encima de Él, porque Él va a tener cuidado de ellas, ya que estamos confiando en que Él es el que lo va a hacer. Mira lo que dice en Mateo 13, versículo 22. Hablando del sembrador y entendiendo que la semilla es la palabra y que tú y yo somos la tierra. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Esta es una persona que está cargada. Mira, primero no se limpió los espinos que estaban encima de la tierra. Los espinos no los coloca el Señor, no los ponemos nosotros mismos. Cada vez que tú estás en una área de esas que te mencioné anteriormente, tú estás colocando en tu caminar espinos. Te van a cortar, te van a taladrar, te van a apoyar, no te van a dejar caminar. O no has tratado tan solo de caminar descalzo donde hay muchas piedras mal acomodadas y cómo se talla uno y no puede caminar.
Imagínate caminar en una tierra llena de espinos en donde a toda hora te están cortando. Cada vez que nosotros tengamos un comportamiento que no sea conforme a la palabra, debemos de arrepentirnos y enderezar el camino y permitirle al Espíritu Santo que haga su trabajo de redarguirnos de pecado, de enseñarnos que hay arrepentimiento y perdón para ese pecado, y que aunque tengamos que pagar una consecuencia por lo que hemos hecho, Él está listo para restituirnos y para no permitir que seamos tentados, agobiados más allá de lo que podemos resistir. Entonces, aquel no está pensando constantemente ni preocupado por las cosas que se tienen que conseguir en el mundo, ni de alcanzar riquezas, las cuales no nos vamos a llevar. Aquel está tratando de correr su carrera, la que le tocó correr, aquella en la que Dios es el primero en su vida, aquella en donde Él sabe que va a colocar todas las cosas en las manos de Dios, porque en las manos de Dios es que van a tener fruto. Cuando nosotros no entendamos que fuimos hechos para caminar según el modelo que Dios preparó para nosotros, no vamos a entender que vamos a estar alcanzando cosas en nuestras fuerzas, pero que nuestras fuerzas se van a acabar, se van a debilitar. Van a venir los días en que nuestra fuerza no nos va a servir, donde necesitamos la ayuda de Dios. Nos vamos a encontrar cargados y caminando entre espinos, porque todo lo que hemos estado buscando es de beneficio propio. Cuando nosotros nos quitemos ese peso, nuestra vida comenzará a dar fruto. Si nosotros no podemos contemplar esto, vamos a estar cargados de todo peso. Mira lo que dice en Lucas 8, hablando exactamente de lo mismo. Mira esto. Explicándole el Señor la misma parábola a los discípulos, pero en lo que Lucas escribió, la parábola de esta, la semilla, es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. O sea, la función siempre del enemigo va a ser quitarte el principio de Dios. ¿Qué fue lo que hizo en Génesis capítulo 3? Él lo que hizo fue tratar de arrebatar los pensamientos de Dios que había en el corazón de Eva. Lo que la mente de Eva constantemente pensaba eran las cosas de Dios. Por eso tenían dominio sobre todo lo creado, inclusive sobre él mismo. Porque hasta que ese mismo instante él estaba tratando de hacerla pecar, ella tenía dominio sobre él. Él lo que trató fue de seducirla, le hizo codiciar el pecado, porque prestó su mente a colocar en ella pensamientos contrarios a los del Señor. Y después lo que hizo fue que ella usó su influencia sobre el hombre para obligarlo a pecar, para llevarlo a pecar, para que no quede la palabra tan pesada. Ella lo influenció, pero esa influencia no se ha terminado. Todavía hoy tenemos la influencia de tu esposa, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de la gente en la iglesia, de la gente en la empresa, de la gente que vemos en la radio, en la televisión. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de influenciar nuestras vidas para hacer cosas que ellos dicen que debemos hacer. O sea, él sigue empleando el mismo plan, él no lo ha cambiado. Cuando tú te dejas influenciar por el temor, por el miedo, por el susto, por el que va a pasar, por el que voy a perder tanto dinero, porque voy a perder mi casa, voy a perder mi carro, todas esas cosas vienen para colocarte peso. Todo lo que tú pierdas de los bienes materiales, no te los vas a llevar para la eternidad. Todos los que tú ganes, disfrútalos hasta donde puedas, porque tampoco te los vas a llevar.
¿Qué te indico con esto? Que cualquiera de los dos, depende cómo tú lo recibas, van a ser bendición o van a ser carga. Tú puedes disfrutar todo lo que Dios te da como beneficio de ser un bendecido por Dios. Y saber que en los momentos malos, Dios también te puede rescatar, Dios te puede restaurar. Su mano de misericordia no se ha cerrado. Tú no puedes comenzar a mirar el problema como que ahí se terminó la vida, porque te vas a cargar de las cosas. Habrán cosas que habrá que pelear y discutir. Hagamos caso de la Biblia. Tratemos de arreglar las cosas antes de llegar a una corte para que no sean más grandes. Habrán algunas que no se podrán arreglar no porque tú no quieras, sino porque la contraparte no quiere. Y tendrás que ir hasta las últimas consecuencias, pero tú tienes que saber que ese es un problema, que tú no eres el problema y que ese problema se va a resolver por la vía legal, como tenga que resolverse según el juicio que se dé, y tú vas a salir favorecedor o perdedor. No puedes detener tu vida mientras corre todo lo que tiene que pasar en ese problema, porque tú vas a estar contaminado, vas a contaminar a los de tu casa, vas a contaminar a todo el mundo a tu alrededor, porque los vas a cargar con lo que el diablo te quiere fascinar, te quiere influenciar, porque él sabe que si te coloca a que tu mente piense constantemente en el problema que tienes adelante, él va a paralizarte. Es cómo nos movemos en medio de los problemas. Si tenemos un problema, hay que resolverlo. Vamos a ser atentos, diligentes, permanentes, constantes. Vamos a ser perseverantes, vamos a tener paciencia, vamos a dejar que este problema se resuelva, vamos a hacer lo que nos toque hacer para que eso camine. No lo vamos a detener, vamos a esperar que la manija se vaya desenvolviendo en su tiempo. No la aceleremos, dejemos que todo se vaya resolviendo, pero ese es un problema que tú tienes en tu vida y lo tienes que resolver y lo estás enfrentando. No permitas que ese problema te coma tu manera de pensar, porque vas a contaminar a todo el mundo. ¿Qué tú te sacas con saber que se va a terminar el mes y que tú necesitas para tus gastos $3,000, $4,000, $5,000, $2,000? Y hoy no tienes la posibilidad de tenerlos. El angustiarte no va a hacer que los 2,000, los 3,000, los 5,000 vengan y te toquen la puerta. Van a seguir allí. Tú tienes es que pensar y depender de que hoy cuando salgas a buscar trabajo, o mañana cuando tú salgas a buscar trabajo, o todos los días que estás saliendo, Dios va a abrir una puerta, porque su misericordia está sobre ti. Tú has arreglado todas las cosas, nos hemos vaciado de todas las cosas que no permiten que corramos nuestra carrera con paciencia. Y hay algo ahí en Hebreos 12 que lo vamos a ver ahora, colocando los ojos en el que hizo la fe y la perfeccionó. Esa es la solución al problema. Pero mira lo que dice él aquí, Lucas. Y aquellos sobre las rocas son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, crecen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Ahora está el que me interesa. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú y yo tenemos en nuestras manos, por las decisiones que nosotros tomemos en nuestra mente, a erradicar o asentar en nuestra mente pensamientos que nos van a traer muerte. Todo lo que te traiga, todo lo que te robe la paz, angustia, aflicción, dolor, tormento, que a veces una persona viene y te suelta unas cosas y tú estimabas a esa persona o la estimas y lo que te dijo te dolió, te marcó, te rompió, comienzas a hacer, pero ¿cómo yo le he ayudado a esta persona y cómo se viene a portar así? ¿Cómo me dice esto? Me hirió. Mejor dicho, es que yo no puedo concebir que después de ayudarle tanto me diga esto. Y entonces comienzas a darle manivela a cosas
que pasaron, en donde posiblemente el corazón de esa persona estaba acumulando por tiempo contestaciones que les hemos dado erradas, equivocadas, fuera de tono, y en ese momento llegó y se rompió y abrió y soltó todo ese torrente de vinagre, de hiel, y entonces ahora tú te sientes desbaratado, destruido, porque no pensabas que aquel a quien tú le dabas tanto la mano, a quien tú creías y lo tomabas como parte de tu misma familia, ahora te das cuenta que es tu enemigo. Entonces tienes dos alternativas: o te concentras a vivir todos los días que vienen en cómo fue posible que eso te sucedió y cómo vas a seguir la relación o el trato con esa persona, y más si trabajas con ella y no puedes sacarlo del trabajo porque los dos son empleados, ¿ya? Entonces hay un conflicto ahí. O cuando están en la congregación tienen que estar sirviendo todos los días, pero a pesar de eso hay ahí algo que está chuzando, que está pinando. Esas son espinas colocadas en tu camino para que la palabra de Dios sea ahogada por esas preocupaciones. Lo mejor es ir a la persona, si es en un caso una persona, y decirle: no te busques excusar, porque eso va a ser el arma que Satanás va a usar para decirte: tú tenías razón, te ofendieron a pesar de todo lo que has ayudado. A pesar de todo lo bien que tú has hecho, Él te va a hacer sentir que tú eres el que tiene la razón. Eso es una influencia de más carga a la que ya tú tienes. Es simplemente detenerte y decir: no importa lo que haya pasado, no importa lo que yo haya hecho atrás con esta persona, yo voy a ir a pedir perdón. Señor, fortaléceme para cuando yo hable con la persona, yo no le diga: mira, culpa lo que tú me dijiste, lo que yo te contesté de esta manera. Culpa a que tú no hiciste tal cosa porque yo te recriminé por tal otra. Culpa a que tú tenías que haber hecho esto y no lo hiciste, es que yo me puse así. ¿Ya? No esa culpa a que yo te dé un consejo y tú no hagas lo que yo te diga, que estoy así prevenido. No importa lo que la persona haya dicho, tú sabes que la semilla de Dios no puede seguir cayendo en una tierra que tiene espinos, y que los espinos no los colocó Dios, los colocamos nosotros mismos cuando le aceptamos que todos esos pensamientos que de juicio vengan a nosotros a acomodarnos peso por hechos que personas hicieron o que nosotros mismos hicimos. La respuesta es solo una: vamos a quitar los espinos. Vamos a pedir perdón. Hay que avergonzarnos, nos avergonzamos. Hay que pagar un precio, pagamos el precio. No tenemos el dinero para pagarlo, vamos a pedir tiempo para pagarlo. Pero cuando nosotros quitamos el peso, ya podemos caminar libres sin él. Pero seguiremos ampliando esto un poco más en el próximo capítulo. Así que te deseo en Cristo Jesús que seas bendecido y bendecido en gran manera. Amén y amén.